Y ya en los años 50 se describe lo que es el anticoagulante lúpico y la relación de la trombosis en el síndrome o en el lupus eritematoso sistémico. Y en los años 80, Hughes describe lo que es el síndrome antifosfolípido y eventualmente a Hughes le dan la, entre comillas, la paternidad de lo que es el síndrome antifosfolípido. Hughes es un norteamericano eh, y le atribuyen la primera descripción del síndrome antifosfolípido. Pero el grupo latinoamericano hace un reclamo muy formal y muy fuerte a toda la comunidad internacional y les dice que en realidad Donato Alarcón Segovia, un profesor mexicano, es el que primero hace las descripciones del síndrome antifosfolípido mucho antes que Hughes. Es por eso de que el nombre de síndrome de Hughes no se ha validado como el nombre del síndrome antifosfolípido. Y hace unos más o menos 10 años había la tendencia muy fuerte a que se cambiara el nombre de síndrome antifosfolípido a, al nombre de síndrome de Hughes, que como les digo, no ha prosperado debido a que Donato Alarcón Segovia, que ya ha fallecido hace unos 5 años atrás más o menos, fue el pionero y el primero en describir el síndrome antifosfolípido. ¿Cuál es el concepto del síndrome antifosfolípido? Es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Sistémica crónica caracterizada por hipercoagulabilidad con episodios de trombosis. Estas pueden ser arteriales o venosas y pérdidas fetales recurrentes en presencia, siempre en presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos antifosfolípidos pueden ser eh, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o el cofactor que es la beta-2 glicoproteína 1, aunque en los últimos años se se ha acuñado el término el síndrome antifosfolípido cero negativo, ¿no? Pero este es el concepto. Es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, caracterizado por hipercoagulabilidad con episodios de trombosis arterial o venosa. Ya puede haber o no puede haber trombosis o pérdidas fetales recurrentes. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la epidemiología del síndrome antifosfolípido? Hay 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. O hay, perdón, hay 5, esa es la prevalencia, 5 casos por 100.000 habitantes. Y la relación varón-mujer, hay 5 mujeres por cada varón. O sea, también el factor hormonal juega un rol muy importante, igual que los estrógenos. Y hay un 40% de los pacientes con lupus, 40% de los pacientes con lupus que van a tener, eh, ¿qué se llama? Síndrome antifosfolípido. La edad más frecuente es alrededor de los 20 a 40 años. Entonces estamos hablando básicamente de mujeres jóvenes que van a presentar trombosis o abortos repetitivos, ¿verdad? La etiología o la etiopatogenia es desconocida y parece haber algún tipo de factor genético predisponente y hay un factor eh, ambiental infeccioso que es el gatillante, junto con un problema también hormonal que va a ser el gatillante. Se cree de que la beta-2 glicoproteína 1 es un factor importante en la fisiopatogenia del síndrome antifosfolípido. Y en realidad el síndrome antifosfolípido
tiene mucho que ver en lo que es la cascada de coagulación. Fíjense acá tenemos los fosfolípidos de membrana en las diferentes etapas de la coagulación. Les decía que en la patogenia del síndrome antifosfolípido está la beta-2 glicoproteína 1, que es el cofactor, ¿ya? Y fíjense en los pacientes con síndrome antifosfolípido, en un buen porcentaje se encuentra una alteración en esta beta-2 glicoproteína. Esta beta-2 glicoproteína está oxidada, ¿ya? Y al tener esta oxidación, va a ser más inmunogénica. Va a ser más inmunogénica. También vamos a ver que la beta-2 glicoproteína 1 sufre una dimerización. Esta es la membrana. La membrana, y la beta-2 glicoproteína 1 está sobre la membrana de la celular, evitando de que los anticuerpos se unan hacia la membrana, y en los pacientes con síndrome antifosfolípido, estas se dimerizan. Y al dimerizarse van a favorecer la unión de los anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles serían estos factores gatillantes del síndrome antifosfolípido? Todo lo que es autoinmune y enfermedad inmunitaria, por ejemplo, por hipersensibilidad, la diabetes tipo 1, el hipertiroidismo de Graves-Basedow, etcétera, etcétera, siempre tienen una base genética y un factor ambiental gatillante. Les decía que ese factor ambiental gatillante en el síndrome antifosfolípido va a ser algunas infecciones, y hay algunas infecciones que son mucho más frecuentes que otras. Por ejemplo, en algunos gérmenes son mucho más propensos a producir antifosfolípidos. Algunas infecciones bacterianas, hay otras infecciones virales y hay algunas otras parasitarias. Dentro de las infecciones bacterianas que van a producir mayor predisposición al síndrome antifosfolípido está la sepsis, la leptospirosis, la sífilis, la tuberculosis, la endocarditis, y dentro de las infecciones virales, las hepatitis A, B, C, la parotiditis, el VIH, el citomegalovirus, está también la malaria. La malaria es una causa muy frecuente de síndrome antifosfolípido, igual que el neumocistis girovesi. Ahora bien, también hay medicamentos como la clorpromacina, que se utiliza muy poquito ahora, se usa eventualmente para el hipo o singulto, la fenitoína, que se utiliza bastante en forma muy frecuente para las convulsiones, la amoxicilina, y los anticonceptivos orales. Es muy, muy importante esto de los anticonceptivos orales, ¿no? Y el propanolol. Y algunas neoplasias como el tumor de células pequeñas del tumor, neoplasias de colon, útero, mama y el linfoma. Siempre las neoplasias del sistema hematológico. Ahora, el síndrome antifosfolípido puede producir básicamente manifestaciones en cualquier territorio de nuestro organismo. Acá tenemos un cuadro que resume en qué lugares puede producir problemas. Puede producir accidente vascular encefálico a nivel cerebral, puede ser de cualquier tipo, puede ser una trombosis del seno venoso arterial, puede producir accidente vascular arterial isquémico, venoso, puede producir tromboembolismo pulmonar. Entonces, si no hay una causa, por ejemplo, para un tromboembolismo pulmonar, hay que estudiar síndrome antifosfolípido. Produce
infarto agudo de miocardio, puede producir endocarditis, a nivel renal o suprarrenal produce síndrome o enfermedad de Addison o síndrome de Addison, a nivel ginecológico produce aborto recurrente, muerte fetal, preeclampsia. En todo paciente en toda mujer que presente preeclampsia o eclampsia, siempre hay que estudiar antifosfolípido, ¿verdad? Trombosis de la arteria renal, infarto renal, microangiopatía trombótica, líbedos reticularis, trombosis venosa profunda. Vamos a ir profundizando cada una de estas manifestaciones. Dentro de las manifestaciones vasculares puede presentarse como trombosis venosa o puede presentarse como trombosis arterial. Fíjense, este pie está totalmente isquémico. Entonces, a una persona que presente trombosis arterial, así tengamos una causa, por ejemplo, es mejor siempre descartar un síndrome antifosfolípido y pedirle autoanticuerpos. Por ejemplo, un postoperatorio, si alguien presenta trombosis, es mejor descartar un antifosfolípido, porque uno va a asumir de que ese paciente ha tenido, por ejemplo, una trombosis secundaria al reposo prolongado, le va a hacer la profilaxis relativamente corta y después va a quitar la profilaxis y nuevamente ese paciente puede tener un segundo episodio. Dentro de las manifestaciones obstétricas, 55% de los pacientes con síndrome, de las mujeres con síndrome antifosfolípido tienen pérdidas fetales y un 20 a 30% tienen pérdidas en el segundo o tercer trimestre. Esto se debe a trombosis de los vasos placentarios. ¿Cómo ocurre eso? Este es el trofoblasto, esta es la membrana del trofoblasto. El trofoblasto es una membrana muy rica en fosfolípidos de membrana. Por lo tanto, acá se van a unir los anticuerpos antifosfolípidos, porque el trofoblasto es muy rica en fosfolípidos. Y estos anticuerpos antifosfolípidos van a desencadenar esta cascada de hipercoagulabilidad mediada también por algunos mediadores inflamatorios. Y eso va a determinar trombosis, microtrombosis de las arterias de las arterias del trofoblasto, van a producir isquemia en el trofoblasto. Inicialmente eso va a producir también preeclampsia, bueno, puede haber eclampsia, produce una insuficiencia placentaria, aumentan también las resistencias placentarias y eso determina la pérdida fetal o determina una preeclampsia, una eclampsia, etcétera. Entonces, en toda paciente mujer que presenta eclampsia, preeclampsia, hay que buscar siempre síndrome antifosfolípido. Entre las manifestaciones neurológicas está la cefalea, generalmente es de tipo migrañosa. Si hay migraña de etiología no precisada, siempre hay que ver de que el paciente no tenga síndrome antifosfolípido. También puede ser una cefalea de tipo no migrañosa, por ejemplo, una cefalea tipo clúster o en racimos, una cefalea intensa, de origen súbito, por ejemplo, puede ser secundaria a una trombosis del seno venoso, etcétera, etcétera. Cefaleas de tipo orgánico hay que ver de que no sea síndrome antifosfolípido. También el síndrome antifosfolípido es causa de demencia multiinfarto. En pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es causa de síndrome, o el síndrome antifosfolípido es causa de una manifestación muy, muy parecida a la esclerosis múltiple. Yo tengo un paciente bastante joven que fue diagnosticado de una mujer, una chica joven de unos 23, 22 años, estudiante,
que le diagnosticaron esclerosis múltiple y vino conmigo porque tenía dolores articulares. En realidad los dolores articulares eran por una hiperlaxitud articular. A mí me llamó la atención de que tenga esclerosis múltiple tan jovencita y lo que le hice fue estudiar la esclerosis múltiple como las lesiones desmielinizantes como causa el síndrome antifosfolípido. Y lo que tenía era un síndrome antifosfolípido que le estaba causando lesiones idénticas a la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces hicimos el tratamiento del síndrome antifosfolípido, le dejamos anticoagulación y la paciente tuvo una excelente respuesta al tratamiento. Ya no hizo más episodios desmielinizantes recidivantes, ¿verdad? Entonces, la demencia multiinfarto es causa de esclerosis, perdón, es causa de síndrome antifosfolípido. La epilepsia, por ejemplo, 10 a 15% de las epilepsias criptogénicas, entre comillas, sin etiología, terminan siendo síndrome antifosfolípido. La corea también puede ser manifestación del síndrome antifosfolípido. La mielitis transversa, la hipertensión endocraniana puede ser secundaria a trombosis de los senos venosos, ¿verdad? Un paciente joven con accidente vascular encefálico nos obliga siempre a ver de que no esté cursando con síndrome antifosfolípido. Y también un paciente joven sin una causa, por ejemplo, que justifique un síndrome antifosfolípido, o perdón, que un paciente joven que tenga convulsiones y que no tenga una causa para esas convulsiones, hay que descartar siempre un síndrome antifosfolípido. También hay que ver, fíjense, este enrejado es un líbedo reticularis. Paciente con líbedo reticularis hay que siempre estudiar síndrome antifosfolípido. Y este líbedo reticularis puede producir úlceras enormes en miembros inferiores. Muchas veces son tratados como úlceras varicosas. A esos pacientes hay que estudiarle síndrome antifosfolípido. A nivel digestivo, también pueden producirse diferentes tipos de manifestaciones, generalmente debidas a procesos isquémicos a nivel intestinal. ¿Y cuáles son esos procesos isquémicos? Trombosis arteriales, trombosis venosas, por ejemplo, de las trombosis de las venas suprahepáticas, el síndrome de Budd-Chiari, trombosis de la vena porta, isquemia intestinal, insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, es decir, es una causa frecuente de síndrome de Addison. Está el Addison, la primera causa es el autoinmune, otra causa es el síndrome antifosfolípido y otra es la tuberculosis, ¿verdad? A nivel cardíaco, les decía que en personas jóvenes con infarto agudo de miocardio, siempre hay que estar atentos a que no sea un síndrome antifosfolípido, ¿ya? Puede haber también trombos intracardíacos. Cuando uno encuentra un trombo intracardíaco, hay que ver de que no se trate de un síndrome antifosfolípido, y la endocarditis de Lippmann-Sachs, que se presenta en un 30% de los pacientes con síndrome antifosfolípido. La endocarditis de Lippmann-Sachs. A nivel renal se puede producir la trombosis de las arterias o de las venas renales. Y si se produce la trombosis de la arteria renal, se va a producir, obviamente, una hipertensión arterial maligna, intensa, cuando es unilateral, ¿verdad? Y si se produce la trombosis de la vena renal, se va a dar el síndrome nefrótico, ¿verdad? Por aumento de la presión a nivel de los glomérulos por trombosis venosa.
Y en pacientes que tienen trasplante renal, por ejemplo, en pacientes con lupus y trasplante renal, se presenta esta microangiopatía trombótica y va a haber riesgo de trombosis en el riñón trasplantado, en pacientes con síndrome antifosfolípido. ¿Cuál es más o menos en algunas series? Esta es una serie, no es en todas las series, no es en todos los lugares, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de presentación de las manifestaciones del síndrome antifosfolípido? La presentación más frecuente es la trombosis venosa profunda. Un tercio de los pacientes tiene trombosis venosa profunda. La trombocitopenia también es una manifestación relativamente frecuente. Líbedos reticulares, les reticularis, estas son las tres manifestaciones más frecuentes. Mucho menos frecuente, por ejemplo, es el accidente vascular encefálico, la tromboflebitis superficial, el tromboembolismo pulmonar, la pérdida fetal. Depende qué serie uno va a estudiar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome antifosfolípido? Tiene que tener una manifestación trombótica, puede ser arterial o puede ser venosa, que no sea explicada por una hipercoagulabilidad primaria, por ejemplo, deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína S, proteína C, o por ejemplo, que el paciente tenga una neoplasia como síndrome antiparaneoplásico, entonces presencia de trombosis arterial o venosa, o presencia de eh, abortos, más un anticuerpo antifosfolípido o trombocitopenia. Una de estas tres, trombosis arterial o venosa, pérdida fetal o trombocitopenia en presencia de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles son los anticuerpos antifosfolípidos? Básicamente son tres: anticardiolipinas, IgG, IgM o IgA. Acá le falta la IgA. Antibeta 2 glicoproteína 1, IgG, IgM o IgA. Y el anticoagulante lúpico. ¿Sí? Repetidas con 12 semanas de intervalo. Porque una de ellas en una sola toma, por ejemplo, en especial la IgM, puede ser dada por una infección. Si en este momento alguien está con una infección, puede tener una IgM positivo o positiva. Cuando ya es IgG, muy difícilmente va a negativizarse. ¿Entendido? Y obviamente el paciente no tiene que tener una trombofilia hereditaria primaria, por ejemplo, alteración de la proteína C, proteína S, antitrombina 3, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico y que tenga déficit de antitrombina 3. ¿Entendido? Hasta acá queda claro, ¿verdad? Sí, doctor. Ahora, en relación al tratamiento, básicamente es la heparina, la warfarina, la aspirina y la hidroxicloroquina. Esos son los medicamentos que se usan en síndrome antifosfolípido. La enoxaparina es para eventos trombóticos agudos con una, que se llama con una grado de evidencia 1B. La warfarina, inmediatamente uno anticoagula con heparina de bajo peso molecular, se pasa a warfarina, ¿sí? El INR es entre 2 y 3, y cuando pese a estar con un INR de 2 a 3, se tiene que subir la anticoagulación a un rango de 3 a 4. Hay gente que estando, por ejemplo, con una anticoagulación bien llevada entre 2 a 3, hace igual trombosis. Entonces, uno lleva la anticoagulación a entre 3 y 4 y eventualmente puede agregar aspirina o hidroxicloroquina. Es más difícil
mantener anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Hasta ahora no están indicados los nuevos anticoagulantes orales, es más, están contraindicados. ¿Sí? Depende esto, si hay un evento venoso en sitio no crítico, eventualmente puede anticoagularse solo entre 3 y 6 meses. Por ejemplo, una trombosis venosa de miembro inferior puede anticoagularse hasta 6 meses y luego ver qué es lo que pasa. Pero si es sitio crítico, por ejemplo, una trombosis de la yugular, una trombosis cerebral, de vena cerebral, una trombosis de la arteria axilar, la anticoagulación es de por vida. ¿Entendido? En anticoagulación recurrente, o sea, más de 2 eventos, 2 o más eventos, la anticoagulación debe ser de por vida. Cuando el paciente solo tiene anticuerpos positivos, por ejemplo, más un lupus, la aspirina a dosis bajas se puede utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con lupus más anticuerpos positivos y que nunca ha tenido trombosis, uno tiene que utilizar solo aspirina. Ahora, ¿en qué se clasifica el lupus perdón, el síndrome antifosfolípido? Hay un antifosfolípido primario, donde solo es síndrome antifosfolípido. Hay un síndrome antifosfolípido secundario, el que está asociado a otra enfermedad del colágeno. Por ejemplo, les decía, antifosfolípido más lupus eritematoso sistémico, que es la asociación más frecuente. 40% de los lupus tienen síndrome antifosfolípido, ¿verdad? O artritis reumatoide más síndrome antifosfolípido. Enfermedad mixta del tejido conectivo más síndrome antifosfolípido, ¿verdad? Esas son las dos formas de síndrome antifosfolípido. Pero hay otra forma o hay otro tipo de antifosfolípido que está dentro del síndrome antifosfolípido. Puede ser primario o secundario. Es el síndrome antifosfolípido catastrófico. No es otra forma de antifosfolípido, simplemente puede ser un antifosfolípido primario o puede ser un antifosfolípido secundario, pero es un antifosfolípido muy grave, es el síndrome antifosfolípido catastrófico o CAPS, o síndrome antifosfolípido catastrófico. Eso debido a la extremada gravedad que tiene el paciente y se caracteriza por presentar trombosis en 3 órganos vitales simultáneamente en el transcurso de 3 semanas y que tenga microtrombosis con biopsia positiva. ¿Sí? De esa forma, si uno encuentra trombosis en 3 órganos, ya en 3 órganos, 3 o más órganos, simultáneamente en menos de ¿qué se llama? De una semana, si uno documenta por una biopsia, eso es un catastrófico definitivo. Si es que no puede documentar, probablemente sea antifosfolípido, aunque uno no tenga la certeza, pero probablemente sea un catastrófico, ¿ya? Muchas veces uno se queda con probablemente sea un catastrófico, porque uno a veces no puede hacerle la biopsia. Entonces, el paciente a veces puede o no puede tener historia de síndrome antifosfolípido, porque a veces los pacientes llegan con trombosis, por ejemplo, cerebral, tromboembolismo pulmonar, más trombosis renal. Entonces ya tienen ahí 3 órganos trombosados. Entonces ese es un síndrome antifosfolípido catastrófico, ¿sí? En menos de una semana. Entonces, si uno no le va a hacer, ¿qué se llama? Biopsia al cerebro, no le va a poder hacer biopsia al riñón o a la suprarrenal, tampoco le va a poder hacer una biopsia al pulmón. Entonces, probablemente sea una
probablemente sea un antifosfolípido catastrófico. ¿Por qué? Porque uno no ha podido hacer la biopsia, simplemente por eso. ¿Sí? Solo se confirma si uno tiene biopsia y con microtrombosis. Si es que uno logra hacer la biopsia, es un antifosfolípido catastrófico confirmado. ¿Sí? Y obviamente siempre uno debe hacer el descarte de otras patologías. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome antifosfolípido catastrófico? Es la anticoagulación, ¿ya? Más corticoide. Puede haber la terapia de recambio plasmático, se hace plasmaféresis, anticoagulación más corticoide. Es lo único que tiene lo único que ha dado buen resultado en el tratamiento con un 78% de supervivencia global. La plasmaféresis, anticoagulación y corticoide. Es básicamente el síndrome antifosfolípido catastrófico, es la única entidad de antifosfolípido en la que se debe utilizar corticoide. La otra en la que sí se podría utilizar corticoide con buen resultado es la úlcera por síndrome antifosfolípido. Ahí también el corticoide ayuda en la cicatrización de la úlcera.